Hola, hoy en Pensar Tierno platicaremos sobre la ruptura de acuerdos. Vamos a platicar un poco del profundo dolor que pueden traer consigo y además un poco de qué podemos hacer una vez que los acuerdos se rompen y cómo continuar una relación apostándole a la reparación. Así que vamos a Pensar Tierno. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, yo soy Aralim Yo soy Jess. y hoy vamos a hablar de este tema que también es un tema, pues todos son importantes pues, pero hay unos más impactantes que otros. Este tema de la ruptura de acuerdos que siento que luego puede ser como, o sea, como en esta sociedad como tan punitiva donde todo se atiende con castigo, pues parece ser que eso es algo que ha llegado, así como todo lo ha hecho, pues es también una postura política que ha llegado también a las formas en las que habitamos las relaciones y pues creo que, bueno, yo le veo bastante relación a eso, ¿no? O sea, como el pensarnos el cómo habitamos estas reparaciones, cómo habitamos estas rupturas de acuerdos y también pues hacernos preguntas si realmente eso que hacemos lo hacemos porque nos hace sentido o más bien porque fue la manera en la que socialmente ahí como que hemos visto que es lo que se hace cuando eso sucede, ¿no? Bueno, y para comenzar las preguntitas, pensaba esta idea de, pues, ¿qué relación tienes tú con la reparación y con el perdón, ¿no? O sea, como empezar a hablar como desde nuestra propia vivencia. Uh-huh. Pues no tengo una relación muy profunda con la reparación, sino hasta hace muy poquitos años. Con el perdón sí, porque la ubico como una relación que tiene un origen como desde mi religión, como desde mi, pues tal cual mi formación católica. Yeah. Yo recuerdo que en su momento como que se me enseñó que el perdón era algo necesario en las relaciones. O sea, como cuando alguien cometía un error o lastimaba a otras personas, tenía que pedir perdón. O sea, había como una obligatoriedad de es algo que tienes que hacer. Y también siento que, si bien no se nombraba así, también siento que había como una obligatoriedad de devolverlo. O sea, como que te tenían que facilitar o otorgar ese perdón. Por ejemplo, me acuerdo de estas experiencias entre niñas, ¿no? Por ejemplo, con mis hermanos o con mis primes, que pasaba algo y entonces como que algún adulto intercedía en plan, pídele perdón, ¿no? O sea, como ve y pídele perdón ahorita. Uh-huh. Y entonces como que se obligaba a la persona a la que le estaban pidiendo perdón a otorgarlo. Y entonces como esa interacción se consideraba como, listo, se atendió el problema, uh-huh, ya pueden continuar jugando como lo venían haciendo y todo normal. O sea, como si el problema se hubiera extinguido a partir de haber existido un perdón obligado de ambas partes. Yeah. Entonces, pienso mucho en eso, ¿no? O sea, como que yo no tengo realmente como mucha información, te digo, sino hasta hace muy poquitos años de que la reparación es posible. Es decir, de que el perdón es una forma así de asumir responsabilidad frente a lo que hice y es en sí mismo un acto importante que habla de que estoy tomando conciencia de que hice un daño y quiero verbalizarlo, pero pensaría que pues es insuficiente en sí mismo, ¿no? O sea, como que tiene que venir con una serie de acciones que sean congruentes con aquello dañado, congruentes en los términos de la persona dañada, para que se sienta que justo hay no nada más un reconocimiento del daño, sino hay una garantía de que se está trabajando para que ese daño no se repita y para entonces construir juntos nuevas condiciones como de relación. Entonces, pues pensaría que para mí el perdón es actualmente es insuficiente. Si bien es valioso, es una parte importante de una toma de responsabilidad, no ajusta para mí mucho. Uh-huh. Más allá de eso, pues, o sea, más allá de hacer visible que me estoy dando cuenta que hice algo que te lastimó y quiero que sepas que me doy cuenta. Sí, porque creo que, o sea, la forma en la que nos hemos relacionado, o como en esta pregunta de qué relación tienes con la reparación y el perdón, o sea, pensaría que la reparación justamente también para mí es algo más nuevo, ¿no? O sea, pues desde pequeños luego lo que te enseñaban era justo esto, como un acto protocolario de pedir perdón, ¿no? Y de reconocer, sí, eso que hice estuvo mal,
te pido perdón, y entonces la otra persona tenía que decir, porque tenía que decir, ¿no? O sea, tampoco era negociable como no dar el perdón, o sea, no era... O sea, si decías que no, te regañaban por estar diciendo que no. Exacto, entonces como que era un acto protocolario que nos enseñaron que más allá de, pues, de hacer algo en pro de ese daño, pues todo iba a realizar ese protocolo, ¿no? O sea, aquí creo que está muy vinculado con cómo nos enseñaron a evitar este perdón, ¿no? Y que creo que justo es desde un lugar, pues, donde no había la existencia de una reparación, o que no... Bueno, yo este concepto o esta idea creo que, o sea, para mí es mucho más nueva, ¿no? O sea, tal cual. A lo mejor sí, en un momento de mi vida, pues sí la ejercía como de, pues hay que hacer cosas. Pero ya como reconocerlo así tal cual, para mí sí es nueva. Y, o sea, no sé, hace mucho, pues pensaba que lo que se hacía era este acto, ¿no? De pedir perdón o tener que decir que perdonabas a alguien. Y pensaba también, pues, ¿cómo ves tú relacionado esto con, justamente, o sea, digo, ya hablabas un poquito de cómo nos enseñaron a evitar el perdón, ¿no? Pero no sé si, o sea, si tú lo ves también que está como vinculado muy, pues como de forma muy íntima con cómo nos enseñaron a evitar eso y de la forma en la que lo hemos entendido. Sí, porque justo ahorita pensaba que como que el perdón es asumido como suficiente, es decir, si a mí ya me pidieron perdón y yo ya lo otorgué, pareciera como si yo entonces ya no tuviera derecho de volver a hablar sobre eso, ya no me pudiera sentir mal, o ya no pudiera solicitar algo, o ya no incluso siquiera pudiera volver a tocar el tema, porque es como, pues ya te pedí perdón, así de, ¿no? Ya se cerró ese caso, sí, ya. como, pues, ¿qué más quieres, no? O sea, como que empiezan a haber lecturas muy injustas alrededor de que, pues, yo soy rencorosa. Ya habíamos hablado de eso. Soy aprensiva, justo, o sea, como que no dejo las cosas atrás, como que nada más quiero estar causando problemas, entonces como si el otorgar el perdón fuera esto que me quita el derecho como para poder seguir hablando de eso que me duele y de eso que necesito. Y del otro lado, justo como justo el perdón es insuficiente como para abarcar la complejidad y la profundidad de los fenómenos, pensaría que como persona a la que le otorgan el perdón puede ser como muy aliviador y muy relajante, sí. Como, listo, ya me perdonaron, entonces ahí quedó la situación. ¿Qué hay que hacer ahora? Y entonces, tal cual como continuemos con la vida, así como si nada, vamos a comer y todo. Y entonces, si yo veo que no, o sea, si veo que no se ha resuelto y que la persona sigue doliendo por eso, puede venirme como un montón de desesperación y de frustración de, pues, ¿qué más hago, no? O sea, si ya te pedí perdón, o sea, ya te dije que sí lo siento y genuinamente sí experimento arrepentimiento, culpa, malestar, tristeza por haberte hecho sentir mal, pero que, como que muchas veces no hay muchos caminos de qué hacer con eso, pues, o sea, más allá de sentirlo y de verbalizar que lo estoy sintiendo, ¿qué construimos a partir de ahí? Sí, y también no puedo evitar pensar en cómo a partir de la religión que a la mayoría se nos ha enseñado, o sea, no solo en México, sino como en América Latina y pues en muchos otros países pues que hablan español, y el resto del mundo. O sea, como que sí está muy vinculada a este pensamiento como de ser absuelto a partir de sentir culpa, ¿no? O sea, porque básicamente esa es la dinámica de la confesión, por ejemplo, ¿no? Que también esta idea de confesión ya hemos hablado en el capítulo donde hablamos como de qué contar y qué no contar, hablamos como de esta idea de la confesión, que la confesión pareciera que está más vinculada a ser absuelte, ¿no? O sea, como de que, todos mis pecados ya, todas las cosas que hice mal, al yo decirlas, entonces, y yo sentirme lo suficientemente mal y culpable conmigo mismo, entonces eso me otorga a mí automáticamente, porque así funciona en la religión, ¿no? O sea, como si uno hace lo que tiene que hacer para ser perdonado por Dios, entonces ya es digno de ese perdón y siempre lo va a hacer, ¿no? Pero pensaba, o sea, como que también pensaba cómo eso luego ya traído a nuestras vidas amorosas y a relaciones en general, pues eso cómo da chance de que puedan seguir existiendo cosas violentas, ¿no? E incluso a veces pareciera como que detener esas violencias parece más violento que la misma repetición
de ellas, ¿no? Y no sé, pensaba alrededor de eso también. No sé si querías comentar algo. Sí, pues pensaba que además de este efecto que ahorita hablábamos de que si yo soy una persona que otorgó el perdón, como que ya no tengo derecho de volver a hablar de eso, pensaría que hay otro efecto que está bien interesante, que es un poco como si yo soy una persona a la que le hicieron daño, parece que tengo derecho, como ahora yo seguirlo recalcando, yo hacer sentir culpable a la otra persona, yo estarlo trayendo una y otra vez a la relación, incluso justificarme, ¿no? O sea, por ejemplo, justificar comportamientos descuidados o comportamientos hostiles que yo tenga, como, pues es que tú me hiciste eso, ¿no? O sea, como, esto es un efecto, esto es una consecuencia lógica de eso que tú me hiciste y ahora te toca a ti, como persona que hizo daño, soportar, ¿no? O sea, te toca, pues, aguantarte, tolerar como toda esta hostilidad y toda esta respuesta como, pues sí, descuidada que estoy teniendo ante ti. Y pareciera como si ahora ese acomodo fuera justo o fuera lógico o es lo que hay que vivir una vez que se traspasó algún acuerdo, como que hubo alguna situación pues incómoda. Sí, y también o sea, siguiendo esta idea, pues también no, pues como que se me vino a la mente más bien esta idea de que de pronto parece que no es suficiente, ¿no? Como que, es que me hicieron esto y entonces lo que yo voy a hacer es como justo recalcarlo, justo como compartirlo, como procurar que como que ese castigo no solo persista, sino que se expanda, ¿no? A otras personas. O sea, de pronto, como que creo que justamente esta idea de la reparación a veces hasta incluso no es deseada, ¿no? Así de, no, es que yo quiero abrazar mi rencor y esto porque esto es lo que me mantiene de tal postura frente a ello, ¿no? Y aunque eso también me genera un dolor a mí, pues me mantengo así porque me parece más justo. Y creo que, o sea, a veces hasta podemos llegar a pensar o me hace sentir eso, ¿no? Como que pareciera que de pronto la idea de justicia que tenemos es como de este castigo constante y eterno, ¿no? Como que esas personas paguen toda la vida siendo eso que fueron. Y yo lo veo, o sea, no puedo evitar no verlo vinculado a esta idea como del pecado y de las manchas y de etcétera, ¿no? O sea, como si pareciera que entonces nuestro actuar no puede cambiar y sobre todo que, o sea, como que en función de lo que alguien diga o quiera seguir haciendo existente de nosotros, pues eso sigue ahí pues resonando y sonando, ¿no? Y entonces, o sea, también pensaba que en esos casos, pues la reparación es muy necesaria, pero también, como te decía, pues a veces no es deseada, ¿no? O sea, simplemente hay gente que habita de esas formas, ¿no? Por las razones que tengan que hacerlo. Sí, pues pensaría que quizá eso mismo habla de que estoy necesitando justicia frente a ese dolor y frente a esa historia, ¿no? O sea, como que todavía la siento desatendida y por algo insisto y por algo la sigo trayendo. O sea, quizá eso pueda ser justo como el inicio de una reparación, o sea, como el reconocer que para mí eso todavía duele. Y si bien fue importante que se haya reconocido y que se me haya, y que se me haya ofrecido una disculpa, no es suficiente para mí. O sea, el hecho de que siga hablando de eso y de que siga trayéndolo, pues habla de que necesito otra cosa. Y a mí me parece que de repente las personas como que buscamos mucho la empatía a través justo del castigo y de la venganza. Es decir, siento que a veces lo que viene en el fondo o en las raíces de ahora yo te voy a hacer sentir mal o te la voy a regresar o para que veas lo que se siente, creo que lo que trae consigo es me gustaría que empatizaras con este dolor que siento y con lo que me pasó. O sea, me gustaría saber que comprendes lo que sentí y lo doloroso que fue para mí eso que sucedió. Entonces pensaría que a veces si es eso lo que necesitamos, pues quizá lo podemos obtener por vías mucho más amables y mucho más claras y mucho más cuidadosas. O sea, finalmente quizá lo que necesitamos es saber que la persona comprende mi dolor y lo abraza y está dispuesta a hacer algo con ello, además de reconocerlo, que en sí mismo es importante, pero como decimos, insuficiente. Entonces pensaría eso, ¿no? O sea, que es válido que las personas queramos justicia frente a nuestras historias y frente a nuestro dolor. Solo creo que sí nos toca revisar cuáles son las vías mediante las cuales estamos accediendo a esa justicia. Sí, también
o sea, como esta justicia o pensar en esta justicia que se hace desde ahí. Y yo creo que es un síntoma también el hecho de que sigamos necesitando que eso se repita o de seguir haciendo existente, por ejemplo, ese castigo. O sea, yo creo que eso es un síntoma de que eso también no es suficiente, ¿no? Porque... Sí, si no se hubiera resuelto, Ajá, si no me hubiera quedado contenta exactamente. con eso. O sea, el castigo es... Sí. O sea, es muy chiquito como para la complejidad de mi dolor. Y además, o sea, si fuera suficiente, pues es como, ok, me vengo y ya me sentí bien, pero la mayoría de las veces no funciona así, ¿no? O sea, como que más bien eso está colocado en lugar de, y como dices, sí, o sea, para mí es una señal de esto que comentas, que es alrededor de, pues yo necesito que se empatía, necesito que esto se atienda, y el hecho de que eso permanezca ahí, pues quiere decir que no ha sido atendido, ¿no? Pero también de pronto luego eso, pues significa habitar otras formas también yo mismo, ¿no? O sea, pensaba como en esto que habla la gente como alrededor de lo que dicen de estar ardido o ardida, ¿no? Uh-huh. O sea, como de que eso finalmente, pues parece... O sea, como que crea una narrativa por sí misma que se retroalimenta alrededor de la necesidad infinita de castigo. Y más allá de eso, pues eso por sí mismo ya es problemático, pero aparte de eso, yo no me muevo, ¿no? O sea, estoy ciclada en este castigo, sentirme mal, castigo, sentirme mal, buscar más castigo, y en realidad eso no me hace a mí que se sienta atendido la ruptura, ¿no? O esto... Sí. Esto dañado. Sí, o sea, pensaría ahorita que nombras como este discurso dominante de esta persona que está ardido o ardida, o sea, pensaría que tanto la ardidez es justo como esta señal de que no he obtenido justicia. Uh-huh. O sea, siento que no he obtenido justicia y entonces por eso para mí es importante seguir hablando de ese tema y que el tema siga siendo existente, porque de no hacerlo, pues sentiría que eso se quedó pues ignorado e inconcluso y que entonces mi dolor o no valió o no fue importante o no se le dio la consecución que yo quería que se le diera. Entonces, quizá esas miradas pues también nos puedan ir apoyando como a que si me encuentro ahí, o sea, como en ese lugar como que yo considero de aprensión, quizá no necesariamente querer salirme de ahí, sino más bien ubicar cómo lo puedo habitar de otras formas que sean un poquito más... amables y productivas tanto para mí como para mi relación, ¿no? O sea, porque justo como dices, a lo mejor el castigo ahí me deja como atrapada, como en ese loop, y quizá lo que entonces estoy necesitando son otras cosas que no son castigar. Sí. Bueno, para continuar la conversación, pues ya preguntarnos directamente como si hemos estado o si has estado en procesos de reparación y cómo ha sido ello. Y pues, ¿cómo los has vivido? Pues los he vivido bonito, pero con mucha dificultad. En el sentido de que he estado en este lugar en donde hay personas que se acercan a mí para pedirme... ¿Vuelvo a empezar? No. Bueno, ya voy a volver a empezar. ¿Por qué te pregunté eso? ¿Aplaudo? Yo aplaudo. Pues me ha sido bonito estar en procesos de reparación, pero también ubico que han sido procesos como con un montón de dificultad. Por ejemplo, ubico momentos en donde personas se han acercado a mí como para decirme, oye, lamento mucho esto que hice en la relación contigo, me gustaría repararlo. ¿Hay algo que yo pueda hacer como para reparar esto que pasó? Y yo me encuentro en ese lugar en donde no tengo ni la menor idea de qué pedir. O sea, no se me ocurre qué pudiera yo solicitar, que pudiera abonar o construir esa reparación. Entonces ubico como un montón de dificultad de, pues es que, ¿qué solicito? O sea, es que sí quiero reparar, nada más no ubico qué. O sea, qué podría pedirte, qué es válido, qué no es válido, qué genuinamente me podría ayudar, ¿no? O sea, porque a lo mejor si te pido que te avientes una maratón de 5 kilómetros como forma de reparación, es como, pues eso no me ayuda a mí, ¿no? O sea, veo tu compromiso hacia la causa y valoro pues que estés dispuesto o dispuesta a hacer ese esfuerzo, pero a mí en sí mismo pues no me hace sentir mejor. Entonces, como que eso de inicio, o sea, como que me ubicaba con un montón de dificultad de ubicar qué solicitar frente a un daño que me hicieron. Y enseguida como que justo me ubicaba como con una dificultad de aceptar la reparación como una forma posible de transitar
por ese problema. O sea, como que temía y me preocupaba que al aceptar la reparación, yo misma le estuviera restando importancia y gravedad a eso que me hicieron. O sea, como si yo misma estuviera mandando el mensaje de, pues no pasó nada, mira, ahorita lo arreglamos, todo va a estar bien, ni me dolió tanto, entonces, pues sí, vamos a estar chido. O sea, como si yo estuviera mandando ese mensaje de, no fue tan importante lo que me hiciste, al grado de que estoy dispuesta a buscar una reparación contigo. Y entonces eso me generaba ahí como una cosa como muy confusa, en donde, por un lado, yo quería la reparación, o sea, yo la necesitaba y veía como que sí nos podía hacer mucho bien, pero por otro lado, estos sentires alrededor de, es que no quiero que se me lea como una persona a la que es bien fácil hacerle cosas y que bien fácil voy a perdonar y lo voy a dejar pasar. No sé si me explico. Sí, ¿y por qué dirías que, o sea, eso te preocupaba? Pues justo creo que porque lo que tenía a la mano pues era el castigo, pues, o sea, como el castigo, como esta forma de evidenciar como a mí no me puedes tratar así, ¿no? O sea, como si el castigo fuera como un límite y fuera como una manifestación de esto es algo que a mí no me puedes hacer y la forma en que lo voy a demostrar es ahora yo castigándote y de alguna manera como defendiéndome y como contraatacándome de eso. Entonces, como que me hacía sentir eso, pues como si la reparación me pusiera en un lugar como de exposición, como de indefensión, como abriendo la posibilidad de que me pudieran volver a hacer daño. Que es cierto, o sea que sí puede pasar que las personas me puedan volver a hacer daño, porque es una posibilidad en todas nuestras relaciones, o sea, en todo momento existe esa posibilidad de lastimarnos unos a otros y nada, pues es una característica de vincularse. Solo en ese momento como que lo veía un poco así. Sí, porque, o sea, finalmente digo, en la medida que sea, la confianza de pronto va alrededor de eso, ¿no? De aceptar que pues, las otras personas pueden lastimarte y que algo puede pasar, ¿no? Justamente, o sea, como contestando también esta misma pregunta, pensaba alrededor de cómo también, o sea, no solamente sí los procesos de reparación, sino también cómo pedir y cómo solicitar. Digo, cómo solicitar y cómo habitar. Pues esto mismo como de no repetición o qué realmente podría atender eso que sucedió, ¿no? Pensando en que no solamente se haga como la atención, digamos, a lo ya sucedido, sino también pensando en cómo eso puede ya no pasar, ¿no? O cómo eso se puede incluso a veces releer, ¿no? Porque algunas de las veces también, o sea, también hay que entender que la lectura de las situaciones no se puede hacer nada más de una de las partes, ¿no? O sea, como que yo puede que esté habitando ciertas conversaciones o ciertos temas desde mi propia historia y yo estoy platicando con otra persona que también tiene un montón de historias, ¿no? Entonces, o sea, también el hecho de que la persona que tengo frente a mí se sienta de alguna forma, o sea, creo que eso hace existente que incluso cuando hay una, pues como esta ruptura de acuerdos, se tiene que poner eso en contexto, ¿no? O sea, como que eso también participa y eso participa de que para mí estas cosas, pues fueron difíciles o fueron fáciles o fueron lo que sea, ¿no? Por X cosa, ¿no? O sea, es como si, no sé, si hay un acuerdo de que yo no me tengo que dormir en el cine, pero tengo una historia en la que eso, pues me es algo muy... pues que sucede fácil, o sea, como que en ese caso no podría descontextualizar eso, ¿no? Y lo digo porque también eso mismo, al momento de reparar, también necesita como formas que atiendan a la relación y a lo que sucede y a mi historia, ¿no? O sea, no podemos, no puede ser también, o sea, y lo digo porque quien pide que algo sea reparado o quien me está solicitando, también no lo puede hacer de forma descontextualizada, ¿no? O sea, es como pedirle a alguien, o sea, más bien, pues a lo mejor que podemos encontrar es tal vez no ir tanto al cine o ir muy temprano, o sea, en este ejemplo, ¿no? Porque no necesariamente, o sea, me parece como muy simplificado pensar que entonces los acuerdos se tienen que atender como de forma descontextualizada y que al momento de reparar también pedimos de forma descontextualizada,
cuando pues está tan contextualizado que por eso lo pedimos y por eso esto que decías como de qué pido para que me haga sentido, o sea, de pronto eso puede ser muy abrumador porque justamente para pedir algo que realmente atienda se necesita como esta contextualización así como muy, muy, muy personal, no solo de lo que yo puedo o lo que yo necesito, sino también de pues contextualizado a la persona a la que se lo estoy pidiendo, ¿no? Pensaba también cuando hablábamos de los acuerdos, o sea, que iba un poco alrededor de esta idea de parecida a la de los hábitos, ¿no? Que tú decías, no, es que de pronto hacer acuerdos como muy, o sea, como pasar de no me voy a dormir viendo no sé qué en media hora y luego pasar a ver 10 horas de cine seguidas, o sea, como que pueden ser saltos muy grandes en los acuerdos, que era lo que decías, ¿no? Que era lo comparábamos un poco con los hábitos. Y yo pensaba acá también como esas reparaciones, también de qué forma esas reparaciones pueden ir de poco a poco, atendiendo eso y procurando la no repetición también de poco a poco, ¿no? Porque si es algo que es muy complicado, porque está, por ejemplo, si es pensando como costumbres o algo así, que se hizo un acuerdo alrededor de algo de la casa, ¿no? Y que entonces yo lo rompo, si eso está muy vinculado a una costumbre mía, pues eso me va a ser más difícil atender y entonces eso merece pues también que se contextualice que para mí es complicado atender X cosa porque pues yo históricamente no lo había hecho, ¿no? Porque creo que también, o sea, viene mucho de la cultura punitiva eso de no, es que aquí tú tienes que hacer eso porque eso es lo que se hace. Y tú lo tienes que hacer de 0 a 100 tienes que ir, porque eso es lo que se hace y porque eso es en lo que quedamos. Entonces, creo que eso, o sea, me parece más justo y más humano y más tierno para las personas, ¿no? O sea, como pues partir, cómo podemos ir construyendo eso y cómo yo puedo permitir eso al momento de una reparación o de lo que pido. Sí, claro. O sea, se me hace muy valioso esto que dices porque me hace pensar en no leer como sinónimos. El estar en un proceso de reparación implica garantizar la no repetición de eso, ¿no? O sea, porque hay veces en donde sí, en donde... Pero absoluta. Sí, hay veces en donde sí se puede ofrecer esa no repetición y efectivamente se puede concretar, pero habrá veces donde no. O sea, donde el hecho mismo de que se haya roto un acuerdo ya habla de que está complicado que eso sea sostenible y entonces más bien a lo que le podríamos apostar es ver qué nuevo reacomodo como de acuerdo necesitamos y ver qué nuevas dinámicas podemos generar que ahora sí sean sostenibles y que nos faciliten que ahora sí esos acuerdos se puedan llevar a la práctica con mucha mayor pues fluidez. Pensaba también en otra cosa que para mí es importante dentro de los procesos de reparación. No sé si a ti te ha sentido la idea, pero pensaba que para mí es bastante fundamental, o sea, como persona a la que le piden esta reparación, para mí es como bastante fundamental sentir que mi pareja o la persona que me está solicitando esta reparación me entiende. O sea, como que entiende profundamente qué fue lo que sucedió, entiende profundamente mi dolor y entiende profundamente qué fue transgredido para mí. O sea, como que para mí es reparador en sí mismo escuchar a la persona explicándome qué hizo, explicándome por qué eso me dañó y explicando por qué sabe que eso me dañó. No sé si me explico con la idea, o sea, como que escucharla verbalizando todo eso, o sea, como un reconocimiento así de profundo, como que para mí en sí mismo es sumamente reparador, porque me hace sentir comprendida, me hace sentir que tiene sentido lo que estoy sintiendo, me hace sentir vista en mi dolor, me hace sentir como que tiene un espacio al grado de que la otra persona lo reconoce y dice, sí es cierto, eso está ahí, ¿no? O sea, lo veo y tiene estas características y la forma en que yo contribuí o generé ese dolor es haciendo esto y esto. Entonces, pensaría en eso como tal cual como un acto de reparación en sí mismo, ¿no? O sea, como hacer una toma de responsabilidad como muy genuina, como muy profunda y como muy descriptiva frente a eso que sucedió. Y lo pensaba un poco como en contraposición a estas ideas y posturas como también tan propias de nuestra cultura, muy obsesionada con la inmediatez y con la resolución, sí, de pasar luego al qué vamos a hacer, ¿no? O sea, bueno, ¿qué necesitas y cómo lo reparamos y cómo salimos de aquí? O sea, casi como cuál es la solución más efectiva en 3 pasos. Curamos en Así es, pasos. O sea, ¿cómo te quito este malestar ya ahorita, ¿no? Y entonces pensaría como que quizás es importante procurar la paciencia y la comprensión en estos procesos de reparación y que entonces quizá tenemos que ir a una velocidad un poquito más baja
y que un primer paso pueda ser ese, ¿no? O sea, como antes de pensar en soluciones, primero vamos a darnos un primer momento para reconocer y para nombrar ese daño y eso que fue transgredido. O sea, quizá lo primero que necesita de nosotros ese dolor es que lo veamos y que lo acariciemos. Bueno, y para seguir la conversación, pues colocar esta otra pregunta de cómo podemos invitar a nuestras relaciones a tener unas pues abordajes más complejos que inviten a la reparación, ¿no? Que inviten a otra cosa en este contexto en el que pues cometer un error implica pues ser castigado, ser señalado e incluso a veces, o sea, como hasta pues incluso lo veo hasta vinculado con esos cuestionamientos que se han hecho más recientes, ¿no? Sobre la cancelación. O sea, de que cometes un error y entonces estás cancelado, estás borrado y entonces ya eres desechable, ¿no? O sea, siento que va como muy alrededor de... O sea, más que... Sé que eso se ha hecho como en pro de... O en algún momento fue, pues digamos, algo... La mejor respuesta que teníamos, ¿no? De, pues vamos a cancelar eso, vamos a quitarlo hasta que tengamos una mejor... Es como el antivirus, así de que, pues no sé cómo curar esto, pero lo voy a poner en cuarentena, ¿no? Uh-huh. Pero luego qué, ¿no? Y entonces justamente como que ese luego qué es como lo que quisiera que nos hagamos la pregunta. O sea, de pensar de cómo podemos invitar a nuestras relaciones, pues a que puedan existir en estos lugares más complejos y que podamos movernos de esa castigo, error y luego castigo para ese error, y entonces cómo podemos incluso hacer justicia a esto que sentimos sin desatenderlo, sin dar este perdón absoluto, pero también sin el castigo eterno, ¿no? Que las dos cosas están muy religiosas. Sí, sorpresa. Ajá. Pues yo pensaría de inicio, pues abrirnos a la posibilidad de que la reparación es posible, o sea, pensarla como una cosa que puede suceder en nuestras relaciones. Y pensaría que también es válido que haya algunas cosas para las cuales nosotros determinemos que no hay reparación, o sea, eso también es válido, o sea, que hay algunas cosas que no estemos dispuestos a negociar, como por el nivel de dolor y de transgresión que implican para nosotros. O sea, por ejemplo, si hay una relación en la que yo vivo violencia física, por ejemplo, a lo mejor ahí no tendría yo apertura a buscar una reparación, porque eso en mi historia es pues muy traumático o es como muy doloroso, y entonces como una forma de autocuidado y de autoprotección, quizá yo preferiría como pues mejor decido terminar este vínculo, ¿no? O sea, esa sería la forma de reparación para mí, como ya no continuar aquí, en este lugar que me transgredió de esta forma. Tal cual. Sí, tal cual. Entonces pensaría que también es válido que hay algunas cosas ante las cuales no queramos aventarnos un proceso de reparación, y si hay algunas cosas que determinamos como no negociables, pues tenerlas claras y quizá también hacerlas saber. Pero pensaría que una primer cosa es pensarla como una posibilidad, pues, o sea, que cuando sucede algo, cuando hay alguna transgresión, algún descuido o algo, pensar como que eso se puede hacer de inicio, ¿no? O sea, como pensar que pues existe la opción. Sí, yo también pensaba cómo nos hace sentir vulnerables el hecho de, pues, reconocer que eso nos sigue haciendo sentir mal, primero, y entonces decir así de, es que lo que yo necesito es aceptar que a esa persona que la que yo he estado castigando, de quien he estado hablando mal y diciendo, pues la verdad es que es una persona que también pues me tiene muy triste porque ya no puedo ver, porque no puedo estar con esa persona, porque me hubiera gustado X o Y cosa. O sea, como que creo que eso también es es algo complicado tal cual como para aceptar una reparación, ¿no? Pero yo siento que, o sea, como esto que decías de si de pronto para mí la reparación es no ver a esa persona, está chido, ¿no? O sea, como que eso es algo también una posibilidad. Pero pensaba en cuando vemos que finalmente esa reparación pues no sucede. O sea, como dejo de ver a esa persona y sigue ahí X, Y cosa, no sé qué, ¿no? Pensando en contextos en donde yo decidí instantáneamente cómo habitar eso. O sea, también me parece sí complejo y complicado, ¿no? Pero pues a veces puede llegar a ser una solución posible y necesaria, ¿no? O sea, tal vez de pronto sí,
yo reaccioné de forma así de, no, ya me voy, no sé qué, no te quiero ver nunca, y a lo mejor lo que necesito es como decir y reconocer estos sentires y entonces tal vez después de eso ya puedo, o tal vez necesito decirle algunas cosas o preguntarle algunas cosas, ¿no? Porque también en este entendido que de pronto habitamos este tipo de conflictos justo por la distancia que tomamos, los habitamos pues a partir de nuestra propia narrativa, ¿no? O sea, yo construyo la narrativa y yo me imagino lo que yo quiera de ti. Y nunca te pregunto cómo estás ni nada, porque justo parte de la postura que yo estoy tomando es de silenciarte, en el sentido de que no, yo sí sé quién eres, yo sí sé qué hiciste, qué haces incluso, ¿no? O sea, como no se le brinda esa oportunidad. Y creo que eso, o sea, más allá de que va hacia afuera, también va hacia adentro. O sea, como de esta persona es así. De ahora en adelante la voy a pensar así, la voy a sentir así. El problema es cuando esto nuevo que se coloca, pues no nos está haciendo sentir mejor, ¿no? Y ahí es donde veo como que pues eso puede llegar a ser muy complicado, y ahí es donde creo que podemos hacernos las preguntas de, pues si vemos de pronto la posibilidad de una reparación, si incluso ante, pues como ante la falta de sentirnos bien con ese tema, ¿no? Incluso hacernos la pregunta como de, esto que decías, yo me separé o me alejé de esta persona porque eso me pareció, después de pensar, etcétera, etcétera, que esa era lo mejor, o simplemente lo hice porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es lo que se hace. Uh-huh. Pensaba mucho hace ratito antes que te decía como, de pronto yo no sabía, o sea, como esto que te digo, de que de pronto yo no siento como que los discursos de cómo se tiene uno que separar y qué tiene uno que pensar y sentir alrededor de las personas con quienes pues que rompieron acuerdos con uno, o sea, de pronto a mí me son como un poco abrumadores, porque pienso que a veces no los puedo cumplir así tal cual, ¿no? Y entonces como que de pronto tengo miradas así de, ay, pues es que, o sea, e incluso la gente a veces me lo nombra así de, ya sé que tú piensas a no sé quién de forma compleja, pero... y entonces, o sea, yo siento que eso también es algo que, o sea, como que contextualmente nos ha forzado, ¿no? Y también pensaba como que sí hay un componente de género, ¿no? O sea, de pronto, por ejemplo, digo, en ambos casos funciona igual, ¿no? O en todos los casos, mejor dicho, pero pienso como de pronto, no sé, a partir de las infidelidades o de ciertas rupturas de acuerdos, está como muy, muy, muy mal visto como buscar reparación, ¿no? Si eres una mujer y entonces, ¿cómo es que tú todavía estás en esa relación? O sea, como que socialmente también hay una presión de castigar y de habitar las cosas, ¿no? O sea, como esto de ser una persona, o sea, de pronto parece como que eso nos puede más, y entonces entre más yo demuestre que puedo ser una persona vengativa, una persona como que lastima a quienes le lastiman y así, entonces eso empieza a ser prueba de que yo soy una persona muy fuerte y muy inteligente, etcétera, y esos discursos están como ahí socialmente colocados, ¿no? Y me parecen muy peligrosos porque básicamente como que se nos invita a habitar, pues también, o sea, sí desde la venganza, etcétera, y a veces hasta desde la violencia, ¿no? Entonces, o sea, pues me parecen cuestionables ese tipo de discursos, pero me parece también sobre todo complicado y pues alarmante que nos tengan tan vigilados, ¿no? O sea, como si yo voy a tratar una cierta ruptura o un cierto daño que me hicieron con cariño, entonces yo tengo que dar más explicaciones que si soy violento, ¿no? O sea, tengo que explicar más la ternura que la violencia. Uh-huh. Sí, como si la reparación fuera vergonzosa, ¿no? Ajá. Como humillante, o sea, como si fuera ingenuo, como apostarle a la reparación, y como si fuera ingenuo, como querer confiar nuevamente y querer reconstituir la confianza en una relación. Justo como, pues también lo veo un poco como desde estos discursos como tan propios del neoliberalismo, ¿no? O sea, como ¿por qué te quedas a reparar algo si hay tantas opciones allá afuera, ¿no? O sea, como solo deséchalo. Cómprate un nuevo celular y ya no arregles el que tal tienes. Tal cual, o sea, como ¿para qué dedicarle tanto esfuerzo a algo si allá afuera hay algo ya listo, nuevo, mejor? O sea, por lo menos con la promesa de que es mejor. Sí, entonces pareciera justo como si fuera como esfuerzos como
como despreciados, como esfuerzos como que no vale la pena tener, y también como si esos esfuerzos fueran vergonzosos o humillantes por la vulnerabilidad que implican y por la reconstitución de la confianza que implican, ¿no? De hecho pensaba, o sea, tal cual en el concepto de reparación, ya no emocional, sino de así de arreglar tu tele, de llevar tu televisión a arreglar o tu compu, etcétera. O sea, cómo apenas socialmente se le está dando una nueva lectura a eso, ¿no? Porque en tiempo atrás era como, uy, esta persona es tan pobre que o es tan, no quiere gastar dinero, ¿no? Y ahí anda arreglando X cosa en lugar de comprar uno nuevo, en lugar de desechar esa cosa y comprar uno nuevo. Y creo que apenas, o sea, y lo digo porque, o sea, culturalmente también como nos vivimos de muchas formas, pues sí nos influye, ¿no? Y como apenas se está viendo o repensando esta idea misma del reparar o sea, y me refiero a un objeto, pues, o sea, como esa idea de reparar un objeto apenas se está viendo como, oye, eso es lo que debimos de haber hecho hace mucho para no tener kilos de basura, ¿no? Entonces pensaba que de la misma forma en la que eso nos constituye socialmente, pues claro que estos discursos también habitan en lo emocional, en nuestras relaciones, ¿no? De que, uy, no, ya anda ahí reparando esa relación, pues que se compre una nueva, ¿no? Uh-huh. En lugar de estar ahí viendo, pues cómo seguir habitando X o Y, ¿no? Que de pronto, o sea, creo que también es muy distinto cuando las personas ya se tienen que poner límites o que ya hay dinámicas como que, pues que necesitan ser incluidas en la relación y a lo mejor eso incluye ciertos límites, etcétera. Pero me parece que, o sea, yo le veo un significado distinto a, no sé, cuando las personas deciden separarse, cuando las personas X o Y, que cuando, pues, automáticamente es como algo malo pasó, tengo que irme de aquí, tengo que conseguirme una nueva relación para otra vez, y hacer que esta sea mejor y cada vez mejor, ¿no? Entonces, como esta idea de mejorando, evolucionando y avanzando. Sí. Bueno, y ya casi para terminar, pensaba en qué crees tú que, o sea, o de qué formas podemos abordar estas reparaciones, ¿no? ¿Qué conversaciones se tienen que tener? ¿Qué preguntas hay que hacerse? ¿Cómo podemos habitar este tipo de espacios, pues procurando todo esto de lo que hemos hablado? Pues pensaba como ubicando como a las dos partes de una ruptura de acuerdos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, esta persona que es la que rompe el acuerdo y por otro lado esta persona que es como testiga de esta ruptura. Pensaba como primero colocándome en el lugar de persona que rompió el acuerdo, pues de inicio como pues desarrollar como un montón como de paciencia y de comprensión y de aceptación frente a las reacciones emocionales de mi pareja o de la persona con la que estoy viviendo esta ruptura, en el sentido de que pues es comprensible que se moleste, que se agüite, que se sienta decepcionada, que se sienta traicionada incluso, que se sienta desilusionada de que esto sucedió en nuestro vínculo, de que su confianza se sienta transgredida. O sea, pensar que todas esas son respuestas que son comprensibles y que son contextualizadas y que está bien darles un lugar y escucharlas y aceptarlas como respuestas válidas frente a lo sucedido. O sea, justo pensarme como la persona que rompió el acuerdo, como una persona abierta a conocer esas respuestas y abierta a conocer lo que esas respuestas traen consigo, como al significado y al contenido que hay ahí, y justo no querer pasar como con rapidez y con urgencia al, bueno, pero ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos con esto? Porque la verdad es que puede ser bastante incómodo y bastante confrontativo estar frente a esas respuestas, pues, o sea, a veces sí puede venir esta urgencia de, bueno, ya, o sea, neta, ya no me estés diciendo esto, más bien dime qué tengo que hacer a continuación, ¿no? O sea, como dame alguna instrucción que te haga hacer sentir mejor. Entonces pensaría de inicio como repensarnos ese orden de ideas y pensar que un primer momento en donde la denuncia emocional y el nombramiento de eso transgredido es súper importante para que la reparación tenga lugar. Y enseguida pensaba, una vez que eso pues ha sido hablado, que yo pensaría que no va a pasar una sola vez, o sea, es altamente probable que le tengamos que dedicar varias conversaciones y varios espacios a eso, o sea, como a determinar exactamente qué fue transgredido para la otra persona. Pensaría como una toma de responsabilidad alrededor de, pues, mostrar disposición como para hacer cambios, pues, o sea, hacer como un ejercicio de evaluación de qué fue exactamente lo que sucedió en mí y en mi vida,
que me impidió pues darle seguimiento a este acuerdo al que yo me había comprometido que le iba a dar seguimiento. O sea, creo que tocaría como hacer ahí por una revisión personal y un poquillo de introspección de qué fue aquello que sucedió que efectivamente me dificultó como que este acuerdo pues se mantuviera. Y no viéndolo como desde el castigo y no viéndome así como desde la vigilancia, sino como desde la curiosidad de, pues, ¿qué pasó pues en mi relación con este acuerdo que finalmente no lo pude concretar? O sea, sería importante que pueda yo detectar esa información como para entregarla y que la otra persona sepa, porque a lo mejor no fue un asunto de desinterés o de descuido o de que ella no me importe o de que no me haya importado el acuerdo. A lo mejor, altamente probable, es mucho más complejo que eso, pues. O sea, a lo mejor ahí sale información sobre mí misma, sobre mi historia, sobre que esa clase de acuerdos me triggerían cosas y yo no me había dado cuenta. Sobre cómo me siento. Sí, tal cual, sobre cómo estoy en ese momento de mi vida y sobre que esa clase de acuerdos en general o contextualizadamente no los voy a poder llevar. No sé, o sea, puede dar como mucha información si hacemos esa revisión justo no desde la culpa, sino desde la curiosidad. Y pues justo pues empezar a quizá proponer acciones. O sea, creo que como persona que rompió el acuerdo, quizá puedo tener como esta iniciativa de, bueno, pues elaboro como algunas propuestas que se me ocurren que puedan como contribuir o como empezar a promover esa reparación. Y siempre obviamente como propuestas, o sea, no desde el, como ya te compré un pastel ayer, pues ya deberías estar mejor hoy, ¿no? Y luego puede ser muy frustrante también como, o sea, como, porque pensaba en esta idea de, pues también no elaborarlas demasiado, ¿no? O sea, como más bien pensar un poquito y ir a presentarlas, porque si te la pasas planeando acá un mes y luego las llevas y te dicen eso no me hace sentido, puede ser muy frustrante también como persona que está ofreciendo estas alternativas, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto que dices se me hace muy fundamental en el sentido de que la reparación, pues para mí, siempre es co-construida, o sea, siempre es algo que se hace considerando la voz y las miradas de las dos o más personas que estén involucradas en esa ruptura de acuerdos. Es decir, como el pensar que como tú la cagaste, entonces tú tienes que buscar ahora las formas de reparar. Ay, hazle como quieras. Ajá, así como tú, ay, vele, hazle como quieras, ¿no? Ay, piénsale, pues es que tú hiciste esto, entonces a ver, ¿tú cómo lo arreglas? O sea, pensaré que justo va en esta lógica punitiva de la persona que comete un error, pues ahora tiene que emitir toda la estrategia como para la reparación de ese error. Y adivinarla aparte. Sí, básicamente, ¿no? Y entonces si no la adivinas bien, o sea, si no le atinaste a lo que yo necesitaba, pues eso abona todavía más a mi enojo y a mi sensación de incomprensión y a mi sensación de que no te importa lo que está pasando. Entonces eso, o sea, pensar que son propuestas, son sugerencias, son cosas que se me van ocurriendo para atender esto que sucedió porque me importa tu dolor, pero finalmente la otra persona es experta en su propio dolor. O sea, ella es la que me puede decir si eso sí hace justicia y si le va haciendo sentido y efectivamente siente su dolor abrazado o si no, si todavía no estamos como dando en el clavo y si nos sigue haciendo falta explorar más. Entonces pensaría que también a veces los procesos de reparación son procesos como de, no quisiera decirlo con esta expresión, pero es la que se me ocurre en este momento, como de prueba y error. O sea, tal cual como de ir viendo qué va haciendo sentido con ese dolor y qué lo va haciendo sentir comprendido y abrazado. Más que prueba y error. Yo lo pensaba, o sea, como en esta dialéctica de... Como cuando haces una... Me gusta más esa expresión. Sí, o sea, como cuando haces una investigación o una tesis que te dicen que primero vas a hacer esto y luego esto y luego esto y luego al final ya. Pero en realidad el proceso, lo que sucede es que cuando vas ya a los datos te das cuenta que tu marco teórico no te va a servir para nada y entonces te regresas y no sé qué. Y entonces, o sea, como que hay un proceso no lineal, ¿no? Que es justo... básicamente cómo funciona el mundo y cómo funciona el universo y como que estos procesos lineales creo que, o sea, de pronto siento que es muy importante. Recuerdo cuando yo fui a la primer clase de comunicación que nos iban a explicar qué era una teoría, no sé qué, lo primero que nos enseñaron es qué era un modelo, porque era muy importante diferenciar entre un modelo y la realidad. Y como que siento que también pensar en estos procesos no, o sea, para mí es recordar que eso es un modelo, pero así no tiene que ser el proceso. O sea, esa rayita que está, que dice que 1, 2 y 3 y 4, eso no es la realidad. Eso es un modelo de la realidad de manera ideal en la que todo avanzaría de formas
pues óptimas, ¿no? Y perfectas. Entonces, o sea, en realidad, ¿qué sucede? Que te regresas al paso 2, 3 veces y luego avanzas y luego del último te puedes regresar hasta el primero otra vez a replantear todo, ¿no? Y creo que como este diálogo, esta retroalimentación me parece muy importante en este tipo de procesos y en todos. O sea, también esto que decíamos, por ejemplo, en otros episodios sobre cómo construir acuerdos, o sea, también tiene esta misma lógica de regresar al acuerdo a ver si funciona, entonces a ver, ¿y luego qué? A ver, no, vamos otra vez, a ver, hay que regresarnos hasta el inicio, a revisitar, a ver si todo bien, a ver si no, a ver si, etcétera, ¿no? Entonces pensaba, o sea, como que más que una idea solamente como de si estamos pues viendo que algo funciona o que no, más bien estamos como atendiendo o sea, de manera contextualizada y como compleja a la realidad, ¿no? Porque finalmente así son nuestros procesos de todo, ¿no? O sea, incluso cuando, no sé, personas que se sienten mal o no, pues te vas sintiendo bien poco a poco, pero no de manera escalada así perfecta, ¿no? Sino de que de pronto te sientes otra vez mal y otra vez bien, etcétera. Y tal vez esa tendencia, pues ya después finalmente te vas sintiendo mejor. Pero justamente, o sea, pensar los procesos así, a mí me parece más justo también para el momento o sea, para leer la realidad misma, porque creo que sin eso o sea, esta idea del modelo perfecto nos dice así de, oye, pero ¿por qué yo ya estoy en el paso 3 y me siento como en el 1, ¿no? O por qué, que justamente viene de esta idea de, ya habíamos hablado de eso, ¿no? O sea, ya habíamos hablado de eso, como diciendo, ya estamos en el paso 2, ¿para qué te quieres regresar al paso 1? Así no vamos a progresar, ¿no? Entonces, como esta idea de avanzar, de arriba, de caminar, de desarrollar, etcétera. O sea, creo que de pronto, pues es muy ideal y es muy modelística en este sentido de que así no es la realidad. Sí, pues me hace sentido pensarlo así, en el sentido de que pues estos modelos finalmente, pues sí ayudan, o sea, ayudan en tanto dan cierta estructura y dan ciertas estrategias y brindan como cierta orientación, pero pues siempre recordar que pues tienen un potencial limitado como para explicar la realidad y como para ajustarse a la realidad y más bien es al contrario, ¿no? O sea, no necesita la realidad ajustarse a ellos, sino más bien ellos necesitan conversar con esa realidad presente y ver cómo están aplicando y qué tanto pueden armonizar con ese fenómeno que estamos revisando, en este caso, pues la ruptura de un acuerdo. Entonces me hace mucho sentido nombrarlo así. Y pensando del otro lado, o sea, pensando de ser la persona que es testiga de cómo pues mi pareja o mi vínculo o con quien sea que yo me esté relacionando rompió un acuerdo, pensaría mucho como en una serie de pasos como muy similar, o sea, como permitirse de inicio pues lo que venga alrededor de esa ruptura de acuerdos, emocionalmente hablando me refiero. O sea, pensar que todas mis respuestas emocionales pues me están diciendo algo sobre aquello que fue transgredido para mí. Entonces, si yo me siento enojada, triste, desilusionada, tengo miedo, me dan ganas como de irme de esa relación, o sea, como prestarle mucha atención a todas esas cosas porque finalmente quizás estén haciendo denuncias sobre aquello que era valioso para mí y fue transgredido o fue descuidado, ¿no? Entonces eso bien podría traer información sobre qué es lo que necesito que sea cuidado a partir de ahora. O sea, exactamente cómo podría la reparación construirse para mí y en mis términos. O sea, entonces pensaría que es como muy valioso como permitirnos estar ahí como en ese momento como de mucha reacción emocional porque eso finalmente va a traer información que nos va a continuar acompañando en justo la construcción específica de esa reparación. Entonces pensarme como la persona que puede tener información que dar sobre qué se necesita para lograr esa reparación. Y pensaría también que a veces a mí como la persona a la que se le está ofreciendo la reparación, de repente me he sentido como muy presionada a ya darla. O sea, un poco como de si ya pasaron 2 semanas, es como pues ya no, o sea, ya te estás sintiendo mejor, ya ves que esto se está terminando, que ya vamos cerrando el tema. Y sentir que no, o sea, sentir que para mí esa cosa todavía no está completa y que todavía no está atendida, a mí me ha generado ciertas sensaciones de, tal cual como de culpa, como de presión, como de hacerme sentir que voy lento, que quizá no lo estoy haciendo bien,
que quizá debería reparar más rápido, ¿no? O sea, debería echarle más ganas a estar mejor con el tema. Entonces, pensar también que como persona a la que se le está ofreciendo una reparación, pues puedo y creo que debería ofrecerme paciencia a mí misma, ¿no? O sea, con respecto a que esa reparación, si bien sí es algo deseable, sí es algo que aspiro que logremos, pues también es compleja de construir y es probable que no llegue inmediatamente. Obviamente depende de la situación y de sus características, pero pues tal cual es un proceso de reparación, ¿no? O sea, no es algo como que solo se obtiene de un momento a otro y solo por decidirlo. Y también aquí me gustaría colocar la posibilidad de que pueda no concretarse, o sea, porque también puede ser que hagamos todos estos procesos de conversación y de validación de esos sentires, de construir nuevos acuerdos y que quizá pues la reparación no se logre finalmente, porque también es una posibilidad, también es algo que puede suceder en nuestras relaciones y que nos demos cuenta que pues eso pues nunca se sintió como totalmente atendido o totalmente redimido y puede suceder. Y eso no quiere decir que el proceso de reparación no haya valido la pena o que invertimos un montón de esfuerzos y de energías en algo que finalmente no salió o no fue satisfactorio. Pues habla justo eso, o sea, como que es una posibilidad y qué bueno que llegamos a ese lugar pues desde el cariño y desde el cuidado y que lo intentamos y que nos dimos esas oportunidades de multihistoriar nuestra relación y a nosotros mismos. O sea, pensar como que no es en vano. Sí, esto que dices también, o sea, me parece muy importante también saber que pues a veces no, o sea, o tanto a veces las personas no quieren reparar por las razones que sea y ya pues si eso se mueve luego o no. Pero también esto de que a veces pues puede que no se logre la reparación, ¿no? Tal cual, o sea, por más que se intentó, etcétera, pues tal vez no hay los recursos o el momento o tal vez ya pues es demasiado profundo. No sé, pensaba, o sea, como ejemplos de tal vez es más fácil reparar o no más fácil, sino como que hay menos cosas que atender. No sé, pensaba como en una pareja, si de pronto empiezan a ir a terapia de pareja cuando tienen poquitas cuestiones ahí que revisar, que cuando todo está ya como muy así que va a explotar, ¿no? De que alguien va a hacer algo muy explosivo. O sea, como que creo que obviamente son pues situaciones, contextos muy diversos, muy diferentes y que uno pues tal vez tiene más chance y más recursos y más calma, ¿no? Para acceder, para ofrecer, para pensar en reparaciones, que cuando ya es como un momento muy crítico en donde más bien a veces hay que atender lo urgente, por ejemplo, ¿no? De cómo me siento por esta cosa y entonces si en ese contexto tengo que estar también ahí hablando de una no sé qué reparación, a lo mejor no puedo tal cual, ¿no? Porque de pronto emocionalmente se tiene que atender ahí una urgencia de toda la serie de cosas que se han roto o etcétera, ¿no? Entonces pensaba que pues en este sentido, ¿no? Que también el cómo se van atendiendo las cosas y que de pronto puede haber demasiado que atender o un contexto no muy propicio, también puede ser una razón para la que finalmente pues no se arme ahí la reparación. Sí, de acuerdo. Y bueno, pues para terminar, preguntarte qué recuperas de hoy. Pues me quedo pensando mucho alrededor de cómo yo he habitado los procesos de reparación que han existido en mi vida. Que te digo, pues son recientes, o sea, son de unos años para acá en que me abrí esa posibilidad. O sea, me reconozco como una persona que antes era como muy punitiva y era como muy drástica. O sea, como que justo yo aplicaba esta de si me la hacías, ya, no hay marcha atrás, ¿no? O sea, como yo me voy a ir y no voy a voltear nunca para atrás. Y a veces sin dialogar, ¿no? Así es. Incluso a veces las personas ofreciéndome un arrepentimiento genuino y ofreciéndome la posibilidad de vamos a ver qué hacemos. Para mí es importante encontrar qué podría servirnos. Mi postura era de no, ya no quiero. O sea, para mí ya no hay nada que hacer y ni siquiera lo revisaba, pues, o sea, no dudaba ni por un momento que eso era lo que tenía que hacer. Y entonces ahora nombro eso como algo que me hizo sentido en su momento, sí, pero ahora me parece muy punitivo y es algo con lo que ya no me identifico y que más bien al contrario ahora como que quiero abrirme a la posibilidad de que la reparación es posible y de que la podemos buscar, aún y con toda la incertidumbre que traiga, pues, o sea, esto que nombramos de que es difícil saber qué pedir, es difícil saber
cuándo ya llegamos a esa reparación, ¿no? O sea, cuándo ya se sintió atendido el tema, o sea, como que todas esas cosas son, la verdad, como muy poco claras al principio, pero por lo menos existe esa intención de que lo intentemos juntos y veamos cómo nos vamos sintiendo y nos cuidemos en el proceso. Entonces, pues me quedo como pensando en eso, o sea, como revisando mi propia historia alrededor de la reparación y como con mucha intención de, pues, invitarla más a mis relaciones. Sí. Sí, yo pensaba en justamente habitar como desde lugares más tiernos, tanto pues cuando nos toca esta postura de quienes quienes sufrimos como un daño o quienes lo ejercimos, ¿no? O sea, creo que desde los dos lugares, pues me parece muy importante como pensarnos las formas en las que eso ha estado colocado y ver, pues también de qué manera las lógicas esto que contaba, ¿no? Como de que de pronto hay como una presión social sobre ser visto como no ser una persona tonta, sino más bien ser alguien como bien perrille astuto, y ahí astuto y que a él nomás se lo hacen y ya va y todo hace. O sea, pareciera que eso de pronto, como en respuesta a la violencia, pareciera que eso de pronto era la única forma, ¿no? O sea, como de la única forma es de que no, a esta persona le hacen algo y te lo regresa 100 veces y ya no te vuelve a hablar y wow. O sea, como que eso me parece que nos deja en un lugar, curiosamente, siento que nos deja en un lugar de desprotección porque nos da muy poquita chance. O sea, como que más bien se encarga de formas, o sea, como se ejerce una presión desde lo social, se encarga que eso, o sea, se performa desde lo social, desde afuera, pero atiende muy poquito realmente lo que sucede dentro de nosotros, ¿no? O sea, como de qué manera tú te estás relacionando, o sea, cómo te sientes con eso. Ya vimos lo que haces, lo que dices, pero tú cómo te sientes realmente con eso, ¿no? ¿Realmente eso se está moviendo? ¿Realmente eso te ha ayudado a sentirte mejor? Sí, o sea, si es que sí, pues bueno, pues ya hay... Pero si es que no, tal vez, o sea, como invitarnos a sospechar y darnos cuenta entonces que el castigo, si no nos está llevando a ningún otro lugar, pues a lo mejor deberíamos de sospechar que esa es la forma idónea o la mejor, ¿no? Y tratar de pensar, incluso de complejizar estas ideas, ¿no? Porque de pronto puede ser muy cómodo contarme la historia que yo quiero sobre esa cosa o sobre ese daño, porque me valida, pero ya una vez que como que validé eso, luego es como de a ver cómo le voy a hacer para sentirme mejor, ¿no? Porque, pues, o sea, solo validarme no me va a hacer sentir mejor por sí mismo. ¿Cómo puedo dialogar también con lo que esta persona, con el contexto que tenía, con el quién es, ¿no? Que finalmente, pues por eso nos relacionamos con las personas, por quienes son, ¿no? Y pareciera que de pronto queremos estandarizar a las personas y borrar quiénes son y quitarles esa complejidad que fue lo que nos hizo acercarnos a ellas, ¿no? Entonces eso, o sea, eso me parece como importante, como cuestionarnos las formas en las que socialmente y culturalmente hemos habitado este tipo de rupturas y ver qué podemos poner en esos lugares y también tratar de darle significados distintos, ¿no? Entender desde dónde nace, desde el miedo a no sé qué, desde el desconocimiento, desde el trauma mismo, ¿no? O sea, como cómo actuamos o cómo podemos pues llegar a romper y a permitir de pronto como que no haya otras formas de que se repare, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues bueno, pues por hoy, gracias por escucharnos y vernos, si nos ven. Y pues les agradecemos mucho estar aquí. El siguiente capitulito va a estar muy divertido. Y les agradecemos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Pensar Tierno. Pueden visitar nuestra página web pensartierno.com para que vean ahí los recursillos que tenemos. Y siempre pueden hacernos preguntas tanto al correo, que es preguntas@pensartierno.com, como en cualquiera de nuestras redes sociales, por si tienen algún temita que quisieran que hablemos alrededor de eso. También tenemos ahí un canal de WhatsApp, un canal de Telegram, una lista de correos, varias cosillas para que se enteren. Y también, bueno, pronto vamos a hacer un tallercito. También vamos a avisar por ahí en las redes sociales. Y pues les agradecemos mucho por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Bye.